mundial y los datos en materia económica hoy están trayendo repercusiones en el mundo, ¿no? Por esto del petróleo, por los datos que se están llevando adelante, por los datos de la inflación, por los datos de la EMAE. Bueno, estamos viendo una serie de información que, bueno, salimos un poco de la época mundialista y ya volvemos a la realidad, podemos decir. Martín Simoneta con nosotros, economista. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás vos? Bien, muy Sí, bien. exactamente como vos decías, Sí, sí, aquí estamos analizando un poco la situación del mundo, ¿no? Había habido una paz con Irán, el precio del petróleo se había calmado, bueno, ha vuelto, disuelto esa paz, ha vuelto el conflicto, el precio del petróleo volvió a subir fuertemente de los $72 por barril a los 87. Esto generó, ha recortado para este año a un 3,6%, la previsión de inflación global es del 4,7%. Esto también lo vemos en la economía de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay una inflación anual de 3,5%, que es un escándalo, ¿no? Para nosotros es un mes, claro. digamos, 3,5%, pero una Sí. inflación anual del 3,5% es un escándalo. Realmente muy fuerte y hay mucha incertidumbre porque además de lo que se obtiene del petróleo, como hablamos muchas veces, no es solamente petróleo, gas, sino distintos tipos de insumos como plásticos, químicos, fertilizantes, o sea, Dependen casi todas las del materias petróleo. primas exactamente, ¿no? Así que bueno, es empezar a transitar de vuelta el camino de la guerra con Irán y ver qué pasa, pero por más que Argentina sea productor y exportador de petróleo, como es el caso de YPF, sí, que eso es positivo, ¿no? Si suben los precios del petróleo, suben los precios De las del producto final que exportaciones, Argentina claro. exactamente, pero a la vez nosotros tenemos que importar bienes del resto del Mm. mundo que no son petróleo, ¿no? Y acá también esto nos afecta y también si cae el nivel de actividad en los países que nos compran, entre otros factores, esto afecta el nivel de actividad interna, ¿no? Totalmente. Martín, este conflicto, ¿no? Estos datos que hoy, bueno, amanecimos con una jornada compleja, ¿no? Porque esto altera al mundo completo e incluso lo vimos como en Estados Unidos la inflación en un mes donde el precio del petróleo estaba cerca de los $100 por el conflicto en el Medio Oriente, la inflación se vio reflejado en la inflación anual que tiene, ¿no? Estados Unidos. Luego vimos como el mes pasado, ¿no? Según el último dato de la inflación de Estados Unidos, bajó repentinamente por esta calma en el petróleo. Si bien es cierto esto que decís, ¿no? Que nos beneficiamos desde un lado exportador de petróleo, pero también nos perjudicamos en los costos logísticos, ¿no? Porque nos sube el combustible y por supuesto esta suba de los combustibles afectan a toda la cadena productiva, afectan al momento que vamos al supermercado, porque estos costos por supuesto tienen que incrementarse o tienen que reflejarse el aumento logístico y Argentina es extensa, no nos olvidemos de eso. Sí, totalmente, ¿no? Es lo que vos estás comentando y tengamos también en cuenta que en noviembre tenemos elecciones en los Estados Unidos, Mm. con lo cual no falta tanto ya para el mes de noviembre y veremos si se reafirma el apoyo de la población al presidente Trump o no, y eso también tiene que ver con el apoyo fundamental que ha recibido la Argentina a nivel político de forma directa y de forma indirecta a través de organismos internacionales, y sería como una noticia a tener en cuenta para ver, pensar de acá a 2 años, ¿no? ¿Qué sucedería cuando termine mandato Trump con la economía argentina? Si seguiríamos Argentina integrada en este proceso, digamos, de alianza hemisférica de países con el mismo perfil de ideas o no.
Y bueno, y a partir de ahí, por eso digamos que tengamos en cuenta que en Argentina tenemos elecciones el año que viene también. En Argentina los plazos son más cortos porque somos un país con una gran incertidumbre, indicadores que comentamos todos los días como el riesgo país y otros, el dólar, etcétera, dependen de lo que suceda en el corto y mediano plazo, no son Claro. indicadores muy estables, ¿no? Sí. Bueno, O sea riesgo que país, el riesgo país rápidamente, ¿no? Influido por el aumento del petróleo, rápidamente vemos cómo subió y cómo no logra romper este número de 400. Estamos ahora en 429 puntos básicos, riesgo país argentino. claro, pero tengamos en cuenta que si aumenta por alguna circunstancia, o sea, el cálculo del riesgo país se hace a partir de la cotización de los bonos argentinos, y así como está en 400, puede bajar a 200 o a 1.400 puntos básicos, como pasó en las elecciones del año pasado, ¿no? O Claro, sea, es un indicador muy muy volátil. inestable, o sea, claro, da bien en la medida que otros indicadores sobre los que se asientan dan un resultado razonable, pero de un día para otro puede variar si Claro, las claro. expectativas respecto del repago de la deuda varían, ¿no? Así que, bueno, es el gran siempre el tendón de Aquiles de la economía argentina, y el gobierno está desarrollando medidas para, en los meses previos a las elecciones del año próximo, poder sembrar tranquilidad, y bueno, iremos viendo qué es lo que sucede a medida que se acerca la fecha, si prevalece la tranquilidad, la calma, la confianza, o digamos la búsqueda de cobertura ante el eventual riesgo. Claro. Martín, ¿podemos atribuirle un aspecto, un punto positivo, un logro al gobierno por esta baja del riesgo país, pese a que sea volátil o no? Sí, sí, claramente sí, pero pensemos, es muy difícil comentarlo en poco tiempo, pero Argentina cuando asume este gobierno es un país absolutamente devastado, Claro, hay que reconstruirlo, estaba en términos de las finanzas de la gente, finanzas de bolsillo, estaba en todas las listas de no pagadores que existían, ¿no? Entonces vos, si estás en la lista de no pagadores, no te presta ni tu madre, digamos, claro, claro, y cuesta tiempo borrarse de esas listas y demostrar confianza, y una confianza que vaya más allá de la buena voluntad de un gobierno, y que muestre que si cambia el gobierno, la deuda se va a seguir pagando, ¿no? O sea que es un proceso muy de largo plazo, y eso muestra el largo plazo, muestra las expectativas, digamos, no solamente del momento presente, por un lado, pero también tenemos que ver el riesgo de invertir en la economía real de la claro. Argentina, que una cosa es comprar bonos que los compras y los vendés, y otra cosa es poner una fábrica, poner una planta, Mm. jugar a 5, 10, 15, Sí, 20 sí, sí, años, sí, ¿no? tal Es cual. otro tipo de inversión y otro Totalmente. horizonte temporal. Sí, 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 totalmente. Creo que va en línea con esto que estás comentando, ¿no? Si nos remitimos un poco a aquel 2023, bueno, Argentina era una situación, digamos, bastante triste, ¿no? En materia económica, donde todos los números estaban alterados. Bueno, un poco hoy podemos, si tenemos que hacer una radiografía de todos estos años, podemos decir algunos logros que logra una estabilidad, donde se logra consolidar quizás un banco central, ¿no? Vemos un banco central más consolidado, un riesgo país que toma un sendero quizás más razonable, por supuesto es volátil, como comentabas, rápidamente puede saltar, pero vemos una estabilidad mucho mayor. De todas maneras falta, ¿no? Falta, es un largo camino, falta ver cómo esto repercute en las empresas, digamos, más en las pymes, ¿no? Que fueron quizás quienes más estuvieron afectadas, en las familias argentinas, ¿no? Poder verlo en el bolsillo y ver una calidad de vida quizás un poco mejor. Tal cual, ¿no? El paso de ser un país en desarrollo a uno desarrollado es muy largo, demanda décadas, digamos,
por lo menos no es fácil, Sí. pero vemos que en la mayor parte de los países de la región de América Latina se ha logrado salir de la inflación, ¿no? Que eso es importante. También. Argentina y Venezuela todavía están en niveles altos, los países de la región no han salido del subdesarrollo, pero el camino al desarrollo es un camino largo, de décadas, diría, y bueno, no es fácil transitarlo, recorrer lo que se siente y poder pasar a jugar en las grandes ligas. Totalmente. Martín, gracias por estar en comunicación, un placer. Un placer, Paz, un abrazo. Hasta luego. Ahí hablábamos con Martín Simonetta, economista en la pantalla de Canal E. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más.